Bienvenidos al canal Matemática 1. Soy el profesor Luis Ricciardi y al fin hoy estamos con ANOVA, Analysis of Variance, que significa análisis de varianza. Bueno, el problema número 1, es decir, el único que vamos a ver hoy, pero lo vamos a desarrollar un poquito, es comparar tres métodos de estudio. Y vamos a analizar las notas de 4 alumnos por cada método. Aquí están, ¿ven? En este caso, estas son las notas de cada alumno por cada método. Es decir, hay 12 notas en 3 grupos distribuidas. Y nos preguntamos si será que los métodos influyen en la nota, porque ven que han distintas notas que hay acá, ¿ven? Para eso vamos a ver la hipótesis nula, como siempre, en la técnica de estadística. Y decimos que, bueno, no pasa nada con los métodos, no van a influir en la nota porque las medias van a ser muy similares y casi iguales o iguales. En cambio, la alternativa dice al menos una media tiene que ser distinta. O puede ser una, o puede ser dos, o puede ser las tres. Si damos una breve explicación acá, decimos que el punto de partida son siempre las hipótesis. Imaginar que estamos ante un tribunal científico y el análisis estadístico siempre va a ser una parte de una duda razonable. Para resolverla, vamos a plantear dos escenarios completamente opuestos. Una, la hipótesis nula, que es la postura de sospecha inicial, donde se asume que no pasa nada raro, es decir, que la diferencia entre los grupos es pura casualidad, ¿entienden? Y las medias reales, en el fondo, son iguales. La media del método A con la media del método B con la media del método C. Y el método de estudio da lo mismo, no influye en las notas. En cambio, la hipótesis alternativa dice, es la hipótesis del investigador. Lo que queremos demostrar sostiene que al menos uno de los métodos produce un rendimiento sistemáticamente distinto. No necesitamos que todos sean diferentes entre sí, basta con encontrar una oveja negra que rompa la igualdad. Bien, entonces vamos a comparar todos estos métodos, vamos a sacar el promedio de estos métodos, de estas 4 notas, y después vamos a sacar el promedio del promedio de las notas, es decir, el promedio global. Bien, aquí estamos, los promedios. El primer promedio de las notas, 7.50. Es decir, si voy para atrás, recuerden que 8 más 7 más 9 más 6 dividido 4 da 7,50. 5 más 6, 11, 15, 20 dividido 4, 5. Y 4 más 3, 7 más 5, 12 más 2, 14 dividido 4, 3.5. Y aquí tenemos los promedios, ¿ven? Y aquí se los grafiqué para que ustedes vean el método A, 7.5, el método B, 5 y el método C, 3.5. El promedio global de todos los alumnos es justamente 7.5 más 5.0 más 3.5 dividido 3. Y eso nos da 5.33. Cada grupo tiene una nota media que separa del promedio general. Lo que uno observa es que sí hace ruido, es que haya dos promedios tan distintos, ¿ven? Si bien este no se aleja tanto, no hay tanta dispersión entre este y este, o entre el B y el C, pero sí entre el A y el C. Eso hace un poco de ruido. Vamos a ver alguna explicación que nos aclare esto, esta intuición, ¿no? Los centros de gravedad, promedios. Antes de sumergirnos en fórmulas complejas, vamos a mirar la foto que estábamos viendo recién, usando la medida de tendencia central por excelencia, que es la media aritmética, que sabemos muy bien que es el promedio. Y ustedes se preguntan, ¿qué nos dice la media de cada grupo? Bueno, representa el centro de masa de los datos de cada método de estudio, el centro de masa, ¿no? Si observamos que los promedios numéricos están visiblemente distanciados entre sí, que era lo que acabamos de decir, 7.50 frente a 3.50, es nuestra primera pista visual de que los tratamientos podrían estar generando efectos reales. Y después teníamos el promedio global, o sea, el promedio de los tres promedios.
es la media de todos los alumnos juntos, ignorando a qué método pertenecen. Nos sirve como una línea de base o ancla general. Todo el ANOVA consistirá en medir qué tanto se desvían los grupos respecto de este gran centro de gravedad. Entonces, fíjense, aquí tenemos como que estamos trabajando entre grupos y dentro del grupo. Esa idea se está metiendo un poco en el análisis de la varianza, ¿no? O en el análisis de varianza. Ahora bien esta famosa suma de cuadrados. ¿Qué es la suma de cuadrados? Yo diría que primero vamos a hacer una breve explicación de esto antes de ver todas las fórmulas, pero les explico. Tenemos suma de cuadrado entre los grupos o entre grupos sería mejor expresado, y suma de cuadrados dentro de los grupos. Entonces, ¿qué explicación tenemos aquí? A ver, veamos. Aquí tenemos toda una explicación. ¿Ven? Paso 3, que es desarmando la variabilidad. Suma de cuadrados. Quizás en el ANOVA estamos viendo ya no la dispersión, la comparación, o a ver cómo se alejan unos valores de otros, sino de variabilidades o de varianzas. La dispersión entre varianzas. Acá está el corazón conceptual de la ANOVA. ¿ven? La palabra ANOVA significa análisis de varianza. En lugar de comparar los promedios directamente, vamos a descomponer, escuchen, la variabilidad total de los datos en dos fuentes independientes. Una fuente es variabilidad entre grupos, que se escribe la suma de cuadrados entre. Esta SC es lo que universalmente se acepta como suma de cuadrados, ¿no? Mide la distancia desde el promedio de cada método hasta el promedio global. El promedio de cada método hasta el promedio global. Ahora lo vamos a ver. Si esta distancia es grande, significa que los métodos empujan a los alumnos hacia rendimientos marcadamente diferentes. Representa el efecto real del tratamiento. Y por otro lado, la variabilidad dentro de los grupos, que es lo que vamos a calcular, porque todo esto se calcula por fórmulas, ¿ves? Como suma de cuadrados. Variabilidad dentro de los grupos se escribiría SC dentro. Mide la dispersión interna, es decir, que tan lejos está cada alumno de la media de su grupo. Eso es diferente. Que tan lejos está cada alumno del promedio de su grupo. Como todos los alumnos dentro de un mismo grupo recibieron el mismo método, esta diferencia no se debe al tratamiento, se debe al error aleatorio, diferencias individuales o azar. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Es otra cosa muy importante que les puse aquí como explicación. Que si sumáramos las distancias directas, o sea, sin los cuadrados, las desviaciones positivas y negativas se cancelarían entre sí dando cero. El cuadrado elimina los signos negativos y penaliza más fuertemente a las distancias grandes. Esto que yo les acabo de explicar, vamos a verlo en síntesis con un calculejo. ¿Cómo van a calcular la suma de cuadrados? Primero, van a multiplicar por 4 una sumatoria de cuadrados. ¿Ven? Dice la sumatoria de cuadrado de diferencias. Así se leería este calculejo que yo les puse aquí. ¿Ven? Si quieren anotarlo, pausen el video. Tienen tiempo para anotarlo, tiempo para ir haciéndolo, porque ustedes tienen la posibilidad de pausar el video. Yo continúo para que no se nos haga muy largo esto y tedioso, porque ya tenemos casi 10 minutos. Entonces, ustedes toman la cantidad de ln. ¿El n quién es? O el k, o el que ustedes quieran llamarle, como quieran llamarle, el n. El n es 4, son 4 notas, ¿sí? Porque es 4 notas por grupo. Luego, ¿qué hacen? Toman cada promedio del grupo, 7.5, 5.0 y 3.5, lo restan al global y lo elevan al cuadrado. Y lo suman. Al resultado lo multiplican por 4. Y esto les va a dar 32.66. Háganlo y van a ver. Pero dentro es diferente la sumatoria del cuadrado de las diferencias. Justamente toman las notas, por eso x dice x, menos un promedio. Mu siempre es promedio, ¿no?
de G chica o de G global, que es G grande. 8, 7, 9 y 6, ¿quiénes son? Las cuatro notas del primer grupo. Y así sucesivamente. La diferencia con cada promedio del grupo, es decir, su nota y la dispersión que tiene con el promedio de cada grupo. Fíjense, el primer promedio era 7.5, el segundo 5.0 y el tercero 3.5. Si miran bien, hacen la diferencia de cada nota con cada uno de los promedios de su grupo. Y eso les va a dar 12. 12.0 lo pongo acá como para que sea digamos, un número de formato decimal. Bien, ¿qué explicación podemos tener acá? Ya la dimos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que es importante, que es el estadístico F, que es el paso 4, y que es lo que ustedes tienen que hallar finalmente después de la suma de los cuadrados. Primero, el desglose de los grados de libertad. El grado de libertad 1, que es entre grupos, y el grado de libertad 2, que es dentro de los grupos. Entonces, K, que dijimos que era, digamos, 3, 3, que son los grupos, lo restamos con 1. Siempre los grados de libertad menos 1. Y eso nos va a dar 2, que es el primero entre grupos, el primer grado de libertad. Y el segundo van a ser lo siguiente. El N, que son todas las notas en total, 4 por grupo, lo van a restar a 3 grupos, porque obviamente tienen 3 grupos. Acá hay que restar por 3. Y entonces nos va a dar 9. Quiere decir que acá tenemos 2 y 9. Ahora vamos a ver dónde lo vamos a utilizar. Y los cuadrados medios, que es el último cálculo antes de hallar el estadístico, es decir, a ver cuál es realmente la dispersión real de este asunto. Bueno, el cuadrado medio entre y el cuadrado medio dentro. Siempre entre y dentro, entre grupos y dentro del grupo. Hacen la división del 32.66 que hallamos en el capítulo anterior y lo dividen por el grado de libertad en primer orden. Y luego dividen también por el grado de libertad segundo a la otra suma de cuadrados. Recuerdan que era 12.0 que habíamos hallado en el anterior. Entonces tenemos 32.66 dividido 2 y 12.0 dividido 9, que son los dos grados de libertad. Esta CM entre y CM dentro lo van a tener que dividir entre sí y eso les va a dar el verdadero número que estamos buscando, que es nuestro estadístico F. Tiempo para que pausen el video. Les dejé una letra bien grande, agranden las pantallas de sus celulares y si están en computadora véanlo tal cual en tamaño real, pero divídanlo por favor y ese es nuestro estadístico F. Explicación, importantísimo. ¿Qué es el balance estadístico, el ratio F? Bueno, ya tenemos la suma de variabilidad, la suma de los cuadrados medios, todo lo demás. Pero no podemos compararlas directamente porque dependen de la cantidad de datos y de grupos. Para solucionar esto dividimos cada variabilidad por sus respectivos grados de libertad, que es lo que habíamos hecho. Primero hallamos la variabilidad con la suma de cuadrados y luego ¿qué hicimos? Luego, para solucionar eso dividimos cada variabilidad por sus respectivos grados de libertad. ¿Recuerdan? Los grados de libertad 2 y 9. Y ahora calculamos el estadístico F de Fisher, que es una balanza conceptual, que es varianza explicada por los métodos sobre la varianza residual por azar. La división que hicimos. Si F es cercano a 1, significa que la diferencia entre los métodos es igual al ruido del azar. No va a haber efecto. Pero si F es significativamente mayor que 1, significa que el efecto provocado por los métodos de estudio es mucho más potente que las diferencias individuales de los alumnos. El numerador le gana al denominador. Para entender esto, veamos, ¿cuánto nos dio? 12.25. Es bastante mayor que 1. Se pasa con toda seguridad de nuestro F, digamos, de tabla, porque estamos hablando de un F calculado y de un F, de un valor F que no es el calculado, que es nuestro punto crítico, nuestro valor crítico. Bien, entonces, continuemos. Paso 5, veredicto. Acá ya les da un gráfico, que es muy importante, pero ya nos dan el crítico calculado, que no lo hemos calculado. ¿Cómo llegó al 4.26? El 12.25 lo acabamos de, el F de Fisher lo acabamos de tener, pero el valor crítico, el 4.26, ¿cómo lo hallamos?
Si pasa eso, quiere decir que el 12.25 que calculamos se pasó muchísimo del 4.26. Y aquí tengo el gráfico, ¿ven? Con esta distribución de Fisher. Esta distribución es muy importante que la tengan en cuenta porque aquí nosotros tenemos un límite que es el que vamos a ver ahora cómo lo hallamos. 4.26. Fíjense, entonces, explicación. Dice, la regla de decisión, que tan grande tiene que ser f para que estemos seguros de que no es casualidad. Para eso usamos la distribución de Fisher con un nivel de significación del 5%. Esto es muy importante que lo tengan. El nivel de rechazo es del 5%. No hay otra. Si caen en la zona de rechazo, quiere decir que rechazamos H0. El valor crítico, la frontera, este 4.26, que ahora me van a decir cómo lo sacamos, que ahora lo vamos a ver, consultando la tabla estadística para nuestro grado de libertad 2 y 9. Quiere decir que nosotros vamos a tener que usar el 2 y el 9, los grados de libertad. Encontramos la frontera teórica 4.26. A ver, veamos. Me voy a la tabla, por aquí tengo una tablita, y busco el 2, que está aquí, ¿ven? Acá están los grados 1 y acá están los grados 2 en las filas, ¿ven? Vamos al 9, que está acá marcadito, y vamos a encontrar al 2, que está aquí. Quiere decir que el 4.26 es la intersección entre ambos grados de libertad. La regla de oro es que para este ejercicio usamos 0.05 y que GL1 está en la columna 2, ¿ven? Aquí. Y GL2, digamos, en la fila igual a 9. ¿Ven? En la fila 9. Esta, columna 2, fila 9, son los grados de libertad. 4.26 es nuestro valor crítico, nuestro límite. Bien, entonces, obviamente, nuestro 4.26 es este que está acá. Esta es la distribución de Fisher. Aquí tenemos zona de rechazo, porque pasando a la derecha de este 4.26 es zona roja. Y estamos en el valor crítico 4.26, pero nuestro valor calculado, nuestro F calculado, este F que hemos calculado con todo el calculejo que hemos hecho, se pasó notablemente de nuestro valor crítico. Por ende, nosotros dice los métodos de estudio generan notas con diferencias reales. Bueno, aquí estamos. Hemos ya demostrado una ANOVA, un problema con ANOVA. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Por es que quizás en la práctica va a tener que ser fundamental para ustedes, va a tener que ser pausar bastante este video y volverlo a reproducir hasta que lo entiendan bien, porque más vale poco y bien que mucho y mal, ¿bien? Así que nos estamos viendo en el próximo video.